bendiciones, que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu hogar, tu familia, que el Señor te bendiga siempre. Te saludamos desde la 92.3 Radio Amanecer del Centro Cristiano de Mount Pleasant, en tu programa Reunificando Familias. Una vez más, de regreso a este altar radial, una vez más a esta estación, a la 92.3 Radio Amanecer, para decirte que no estás solo, que no estás caminando solo, que la situación en el hogar, que la situación en la familia, que la situación que está pasando en el matrimonio, que la situación que está pasando con los hijos, una vez más el Señor nos ha permitido venir a decirte, Él tiene la respuesta. Jesucristo tiene la respuesta. Una vez más podemos decirte a través de estas ondas radiales, a través del internet, a través de nuestras radios hermanas, donde también se transmite este programa. Podemos decirte que no importa lo que estés pasando, que no importa lo que estemos pasando, Él tiene la respuesta, Él tiene la solución, Él tiene la fecha de vencimiento para eso que está destrozando tu vida, para eso que quiere destruir tu hogar, para eso que quiere destruir la vida de tu hijo, de tu hija. Él tiene la fecha de vencimiento. Siempre me gusta decirlo, siempre me gusta decir esto. Hay un texto en la Biblia que dice que Él puso límites al mar. Cuando el mar quería salirse de su cauce, cuando el mar quería abarcar más de lo que Dios había dicho, cuando el mar quería seguir creciendo y tomando más tierra, el Señor dice su palabra que con su mano le puso puertas. Y no solo le puso puertas, sino le puso cerrojo. ¿Para qué? Para que nadie pudiera abrirlo y pudiera seguir sus aguas avanzando. Así que si Él le puso un alto, si Él le puso un hasta aquí al mar, si Él le puso la mano enfrente al mar y le dijo hasta aquí vas a llegar, imagínate lo que puede hacer con lo que está pasando en tu vida. Imagínate con lo que puede hacer con lo que está pasando en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio. Imagínate lo que puede hacer. Solo basta una palabra de parte de Dios. ¿Para qué? Para que todo se termine. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte esto, o queremos decirte esto. El tiempo es de Él. El día es de Él. La situación para cuando Él da la palabra. No cuando yo deseo, no cuando yo lo necesito, no cuando es mi deseo que llegue. Es cuando Él sabe que necesita llegar esa bendición a tu vida. Es cuando Él sabe que necesita detener la situación. Así que hoy queremos decirte 92.3 Radio Amanecer del Centro Cristiano de Mount Pleasant, en tu programa Reunificando Familia. Te saludamos una vez más y te decimos que el Señor bendiga tu vida. Te decimos que el Señor bendiga tu familia. Y queremos agradecerles a todas esas radios hermanas, porque no solo aquí en Mount Pleasant, Texas salimos en la radio, es donde se encuentra nuestra radio
local, es donde se encuentra el ministerio del Centro Cristiano de Mount Pleasant, de los apóstoles Carlos y Mabel Bonarrico. Es donde se encuentra el ministerio. Pero ¿sabes qué? El Señor ha movido la tecnología para que podamos llegar a tu hogar con solo el internet, a través del internet. No necesitas estar cerca de Mount Pleasant, Texas. No necesitas estar dentro del pueblo o cerca de la ciudad. No necesitas. Porque el internet hace posible que puedas estar en otro país y recibir la palabra que Dios tiene para ti. Lo único que tienes que hacer es ir al internet y poner www.radioamanecermpcc.com y ahí vas a escuchar este programa y todos los programas que hay durante la semana. www.radioamanecermpcc.com. No importa que estés en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Brasil, en China, en Japón, donde quiera que te encuentres, si pones esta dirección, www.radioamanecermpcc.com, ahí te conectas a la 92.3 Radio Amanecer de aquí del Centro Cristiano de Mount Pleasant, y cualquiera que esté entregando una palabra de parte de Dios, va a ser posible. Eso será posible que tú recibas esa palabra. ¿Para qué? Para tu vida, para tu hogar, para tu familia, para tu matrimonio. Una palabra de bendición, porque no viene de parte de nosotros. No viene de parte mía, no viene de parte de ninguno de nosotros. Viene de parte de Dios. Y hoy el Señor tiene una palabra hermosa que vamos a compartir contigo en unos momentos. Pero queremos mandarles saludos a nuestros apóstoles Carlos, Mabel Bonarrico, a todo el ministerio del Centro Cristiano de Mount Pleasant. Mandarle saludos a todo aquel que esté escuchando en este momento o el que lo va a escuchar después, porque el Señor nos ha permitido crear una página en YouTube donde puedes ir, Reunificando Familia 92.3 FM, Reunificando Familia 92.3 FM. Ahí tenemos un canal de YouTube donde todas las grabaciones, todos los programas que salen en vivo, como hoy que estamos en vivo, todos estos programas son grabados para después ponerse en la página de YouTube de Reunificando Familias y puedas escucharlo si no tuviste la oportunidad, o escuchar el mensaje de nuevo, o compartir el mensaje con algún familiar, con algún amigo, con un conocido, un compañero de trabajo. Y sabes que el Señor, cuando tú y yo compartamos una palabra de Dios, el Señor bendecirá esa persona, bendecirá su hogar, bendecirá su familia, bendecirá su matrimonio, bendecirá a todas sus generaciones. Porque es palabra de Dios, familias. Es palabra de Dios que sale para su pueblo. Entonces, Reunificando Familia 92.3 FM, ahí estamos en el canal de YouTube, estamos en Facebook, en Reunificando Familias también. Hay una página donde se pasa, cuando el Señor entrega una palabra, se pone una palabra ahí y es de bendición para la gente. Así que damos saludos a las 3 radios que están en Argentina, radios hermanas que están transmitiendo en Branson, Argentina, San Fernando, Argentina, San Martín, Argentina. De verdad, una bendición. Bendecimos a las familias de Argentina. Tuvimos la oportunidad de ir
Argentina el año pasado y fue de bendición para mi vida. De verdad que sí. Así que estas radios, si estás escuchando a través de cualquiera de estas 3 radios ahí en Branson, San Fernando y San Martín, bendecimos tu vida y no te desconectes, porque el Señor va a bendecir tu vida con una palabra el día de hoy. Proyecto Radio ahí en Acuña, Coahuila, en Radio Rey Jesús. Está en 3 diferentes localidades de Oaxaca, en México. En México está en 3 diferentes radios, transmitiendo, reunificando familias. Nuestro hermano Gregorio Padrón ahí se ha comprometido con Dios y transmite reunificando familias, y cada palabra que se entrega de parte de Dios. Chiapas, parte de Guatemala, Ciudad Victoria, Tamaulipas, bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares en el nombre de Jesús. Oramos para que el Señor abra los cielos sobre su casa, para que el Señor abra los cielos sobre sus familias, para que el Señor abra los cielos sobre cada hogar donde entre su palabra. ¿Para qué? Para bendecir. Así que, ¿por qué mencionamos todas estas radios? ¿Por qué mencionamos? ¿Por qué? ¿Sabe qué queremos hacer? Agradecerle a esta gente, darle gracias que sin ningún interés transmiten estos programas. ¿Y sabe por qué? Porque tienen un compromiso con Dios de llevar la palabra a toda criatura, llevar la palabra de Dios a toda criatura. Porque la palabra puede ser soltada en Texas, pero si llega al hogar de alguien que esté vamos a decir en Chile, esa palabra va a ser el mismo efecto, porque no la está mandando el hombre, la está mandando Dios, la está mandando para que haga el efecto que tiene que hacer conforme a la necesidad que hay en ese lugar y conforme a la voluntad de Dios. Así que bendecimos toda esta gente que siempre están dispuestos a bendecirnos, transmitiendo, reunificando familias de aquí desde la 92.3 Radio Amanecer del Centro Cristiano de Mount Pleasant. Así que queremos compartirte una palabra. De verdad que esta palabra ha sido de bendición para nuestra vida. Muchas veces leemos una palabra en la Biblia y creemos que es, no quiero decir limitada, pero creemos que solo se puede aplicar a alguna situación. Y no es cierto. Dios tiene el poder de que una palabra puede ser de bendición a nosotros de muchas y muchas maneras. Porque hay veces que nuestra persona o nuestro hogar o nuestro matrimonio o nuestra familia, ¿verdad? O alguno de nuestros hijos está pasando por alguna situación. Entonces el Señor pone esa palabra en el corazón de alguien, y cuando esa palabra es dada, el Señor hace maravillas. Su palabra dice que cuando Él manda la palabra, no regresa vacía, cumple el propósito por el cual el Señor lo mandó. Así que te voy a leer un versículo. Vamos a leer un versículo que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15.
versículo 17. Una historia muy conocida. Pero dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y volviendo en sí, dice, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Gloria a Dios por esa palabra. Espíritu Santo, pedimos de tu ayuda. Sé tú el que lleve la palabra a tu pueblo. Sé tú el que lleves la palabra a la familia, al hogar, al matrimonio. Y que tu palabra, Señora, haga conforme la necesidad en ese lugar. Conforme la necesidad en el corazón. Conforme la necesidad en ese hogar. Amén. Así que una palabra pero muy conocida. Todos o la mayoría de la gente conoce esta palabra, el hijo pródigo. Esta historia se ha predicado mucho, y se seguirá predicando mucho, porque la verdad es que la respuesta está en regresar al Padre. La respuesta está en regresar a donde está el que te puede bendecir. La respuesta está donde está el que puede cambiar la historia, el que puede cambiar la situación. La respuesta está donde está el que puede transformar tu vida, el que puede transformar tu familia, el que puede hacer una casa que se está destruyendo, la puede hacer nueva, la puede remodelar, hacer conforme se necesite. La respuesta está regresar a donde está el que dio la vida por ti y por mí. Ahí está la respuesta, familias. Así que esta historia habla de dos hijos que se fueron, que uno de ellos, se fue, le pide su herencia a su padre, le dice: padre, ya como que estoy cansado de hacer lo que estoy haciendo aquí, ya como que me aburrí aquí, entonces necesito que me entreguen mi parte porque voy a disfrutar. Y el padre se la entrega, el padre le deja ir, el padre, me imagino que con mucho dolor hace eso, pero él se va. Y la Biblia nos habla que cuando él estaba gastando su dinero, dice que cuando se le termina el dinero, justamente ahí empieza a llegar un hambre, una escasez a toda esa tierra. Entonces realmente no solo se le terminó a él, sino que se terminó en todos los lugares donde él vivía. Y dice que empezó a haber escasez, empezó a haber hambre, empezó a haber necesidad. Y tal vez estarás pensando, hermano, pero ¿qué tiene que ver esto con las familias, con los matrimonios, con los hogares, con los hijos? Bueno, dame un segundo y porque quiero que escuches esta historia. Tal vez todos se la saben, pero tal vez pueda haber alguien que no entienda o no sepa la historia. Dice su palabra que cuando él entra en esa necesidad, al punto de no tener que comer. Por supuesto que cuando se nos acaba el dinero, por supuesto que cuando llega esa necesidad, bueno, se acabó la fiesta, ya no hay con qué celebrar, ya no hay con qué ir a gastar, ya no hay con qué ir a comprar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues el muchacho buscó trabajo. Y dice su palabra que cuando él busca trabajo, alguien le da trabajo
apacentando o alimentando o cuidando cerdos. Y era tanta el hambre que este hombre tenía que su palabra dice que deseaba llenar sus entrañas, su estómago de la comida que comían los cerdos. Pero aquí es donde quiero darte el mensaje de parte de Dios para tu casa. Aquí es donde queremos compartir, aquí es donde Dios quiere entregarte una palabra para tu casa, para tu familia, para el matrimonio, para tus hijos. Porque solo tú y Él saben la situación. Esta historia que yo te estoy diciendo está hablando de un hombre en escasez. Un hombre que se alejó del padre, que gastó su dinero, ahora se encuentra en necesidad, ahora se encuentra en escasez. Pero no sé tu situación. Porque estamos en una cabina, estamos atrás de un micrófono. Lo único que sabemos es que si Dios ha traído esta palabra, Él sí sabe lo que tú estás pasando. Tal vez no sea escasez, tal vez no sea hambre, pero tal vez estás luchando con alguna otra cosa. Tal vez lo que te tiene en esa situación no sea lo que le pasó a este hombre. Tal vez ha llegado la depresión, la división. Tal vez ha llegado las adicciones. Tal vez ha llegado Satanás a estremecer tu casa, a querer destruirla, a querer romper tu familia, a querer romper tu matrimonio. ¿Qué te quiero decir con esto? Quiero que entendamos que este hombre que la Biblia está hablando tenía una necesidad, pero no se daba cuenta. Vivía en nada, vivía deseando, no lo digo yo, dice la Biblia, deseando comer lo que comían los cerdos que él alimentaba, que él cuidaba. Deseaba alimentarse de ahí, pero ¿sabes qué? No se daba cuenta. Pero aquí va el mensaje para ti, para tu casa. Aquí va el mensaje para ti y tu familia. Dice su palabra, y volviendo en sí. ¿Por qué la Biblia dice que volvió en sí? Como si este hombre estuviera privado de su pensamiento, privado de su conciencia, privado de sus propios movimientos, de su propia voluntad. Porque la Biblia dice, y volviendo en sí, como si el hombre estuviera desmayado. Cuando una persona se desmaya, pierde el conocimiento, pierde la noción, pierde, no sabe lo que está pasando a su alrededor. Puede estar en el lugar que sea, pero no sabe lo que está pasando, porque está inconsciente. Porque la Biblia dice, y volviendo en sí. Porque él no sabía, él no se daba cuenta el lugar donde estaba. Y por supuesto que no se daba cuenta dónde estaba la solución. Ahí estaba el mayor problema. Porque muchas veces sabemos dónde estamos, muchas veces sabemos dónde está la solución, pero no queremos tomar la solución.
Entonces este hombre, dice la Biblia, en otras palabras, por supuesto, porque dice volviendo en sí. Lo que está diciendo, cuando este hombre se levantó o se despertó o se dio cuenta o reflexionó, en ese momento él entendió en el lugar que él estaba. Familias, escucha bien esta palabra. No sé a quién el Señor va a hablar en esta hora. No sé tu situación en tu casa. Pero hoy quiero decirte que la palabra es: vuelve en sí. Vuelve en sí. Lo que el Señor está hablando es: reflexiona, date cuenta, comprende en qué lugar te encuentras, en qué lugar se encuentra tu hogar, en qué lugar se encuentra tu familia, en qué lugar está tu hijo, en qué lugar está tu hija, en qué lugar está tu matrimonio. El Señor te está o nos está hablando, diciendo: necesitas darte cuenta la situación en que estás y escuchar que hay una salida, que hay alguien que lo puede cambiar. Porque cuando estás desmayado, desconectado, cuando no tienes esa conciencia, cuando no sabes, cuando no sabes lo que está pasando a tu alrededor, si no tienes la capacidad para entender, o si no tenemos la capacidad para entender en el lugar que estamos, no vamos a tener la capacidad para saber a dónde ir y corregir la situación. Este hombre, me imagino que dormía con los cerdos. Ahí se levantaba y limpiaba y volvía a dormir y los alimentaba y deseaba comer eso. Y no tenía la capacidad para comprender y decir: mira en qué lugar estoy. No tenía esa capacidad. ¿Por qué? Porque no estaba consciente de ese lugar. Por eso la Biblia dice: volviendo en sí. Eso significa cuando se dio cuenta. Cuando se dio cuenta. Cuando reflexionó. Cuando se dio cuenta de su error. Cuando se dio cuenta del estado donde él se encontraba. Cuando se percató en la situación que él vivía. Cuando él pudo darse cuenta y reconocer en qué estaba metido, en dónde y cómo estaba viviendo. Entonces dice su palabra que él dijo: con mi padre, hasta sus trabajadores tienen pan para comer. Hasta sus trabajadores tienen abundancia. Hasta sus trabajadores tienen todo lo que necesitan. Y yo estoy muriendo, pereciendo de hambre. Familia, hoy quiero decirte de parte de Dios:
Se necesita dar cuenta, necesitamos volver en sí para darnos cuenta en la situación que está hoy la familia por haberse alejado del Padre, por haberse alejado de Dios, por haber sacado a Dios del hogar, por haber sacado a Dios de la familia. Necesitamos volver en sí para darnos cuenta, para comprender que el haber sacado, que la situación en la que ahora estamos viviendo, esa pelea con el hijo, ese rompimiento de matrimonio, esa destrucción en la familia, todo es causa de haberse alejado del Padre. ¿Sabes por qué? Porque mientras no entendamos eso, el hogar se puede estar haciendo pedazos, pero si no hemos vuelto en sí, no vemos la destrucción. El matrimonio se puede estar rompiendo, pero si no hemos vuelto en sí, no vemos que se nos está rompiendo. Los hijos pueden estar siendo comidos, trastornados en las calles, pero si no hemos vuelto en sí, no podemos ver la situación. Por eso la Biblia dice que este hombre tuvo que volver en sí primero, para poder reconocer que necesitaba la ayuda del Padre, para poder reconocer que necesitaba la ayuda de Dios. Hoy quiero decirte de parte de Dios, familias, lo primero que se tiene que hacer es volver en sí, porque eso te va a ayudar a comprender, a entender en el error que se encuentra la situación, en el error que se encuentra uno, en el error que está el matrimonio, en la situación que está la familia. Y luego tendremos la capacidad para entender que con el Padre hay todo, que con el Padre está la respuesta. Mientras no volvamos en sí, mientras no nos demos cuenta de cómo nos encontramos. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que el techo ya está casi pegando al suelo del hogar. Que el techo ya está casi aplastando la familia, está aplastando el matrimonio, está aplastando a los hijos. Y aún la gente diciendo no necesitamos de Dios, estamos bien. Por eso este hombre llegó a la situación que llegó. Por eso este hombre llegó a esa situación, porque no quería reconocer, porque no se daba cuenta que su salida era volver al Padre. Por eso hay muchos hogares destruyéndose, por eso hay muchas familias rompiéndose, por eso hay matrimonios rompiéndose, por eso hay familias que los hijos y los padres no se hablan. Por eso, porque no se ha vuelto en sí, porque no se ha podido reconocer la situación donde se está viviendo y no ha podido reconocer el error, y por consecuencia, creyendo no necesitar ayuda, no se va al Padre, no se va a Dios,
No se va aquel que lo hace nuevo. No se va aquel que lo transforma. No se va aquel que puede cambiar tu situación con solo una palabra. Por eso se rompen. Por eso se destruyen los hogares. ¿Por qué? Porque Dios no podía hacer nada con este hombre. Porque para él estaba bien. Porque para él no veía la situación. Y tal vez haya alguien que me esté escuchando de parte de Dios. Recibe esta palabra. Tal vez no te has dado cuenta que la adicción está rompiendo tu hogar. Tal vez no te has dado cuenta que la adicción está rompiendo el matrimonio, está dañando la vida de tus hijos, está rompiendo tu familia. Hoy de parte de Dios te decimos, vuelve en sí. Date cuenta que un hogar sin Dios no prospera. Que una familia sin Dios no prospera. Que un matrimonio sin Dios no prospera, no se sostiene, no se mantiene. ¿Sabes qué hacía el padre? Mientras él no volvía en sí, mientras él pensaba que estaba en lo correcto, mientras él pensaba que no necesitaba de nadie, ¿sabes qué hacía el padre? Lo esperaba. Lo esperaba. Yo te puedo decir lo que es esperar un hijo. Día a día deseas que regrese. Minuto a minuto regrese, deseas que regrese. Segundo a segundo deseas que regrese. Así estaba el padre de este hombre. Lo esperaba. Y me imagino que mientras lo esperaba, hacía planes para cuando su hijo llegara. Hacía planes para cuando él llegara. Me imagino que traía hasta una libreta y anotaba todo lo que iba a hacer cuando su hijo volviera. Pero no podía hacer nada. Solo esperar. Solo esperar el momento. Familias, Jesucristo está esperando que le vuelvas a abrir la puerta. Jesucristo está esperando que vuelvas en sí. Que vuelvas a darte cuenta que sin Él no se puede caminar en esta vida. Jesucristo está esperando que te des cuenta, que vuelvas en sí y reconozcas que sin Él la familia no sobrevivirá. Él está esperando que regreses para hacer fiesta, para trabajar en tu situación, porque Él no puede entrar donde hay una puerta cerrada. Él está esperando. Él está esperando que vuelvas en sí y digas: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Eso fue lo que dijo el hijo pródigo. Dijo: mira cómo estoy.
Allá los criados, los empleados, los trabajadores comen. No tienen necesidad de nada. Y yo aquí estoy muriéndome de hambre. El Señor está esperando que vuelvas en ti. Jesucristo está esperando que vuelvas en sí. Y digas: allá mi familia será restaurada. En Él mi matrimonio será restaurado. En Él mi hogar será restaurado. Pero ¿sabes qué? Hay que darse cuenta. Hay que despertar. Hay que volver en sí. Porque mientras pensemos que no lo necesitamos, que no tenemos que ir a Él, que no tenemos que volver a Dios, mientras pensamos eso, Él no puede actuar en tu vida. Él no puede actuar en tu familia. Él no puede hacer nada contigo, con tu casa, con el matrimonio. No puede hacer nada hasta que vuelvas en sí. ¿Cómo me gustó esta palabra? Y volviendo en sí. Quiere decir, se dio cuenta, reflexionó, se percató, comprendió, reconoció en qué lugar se encontraba. No sabemos cómo está tu hogar. Lo que sí te podemos decir es que en Dios no hay escasez. Es que en Dios no habrá hambre. Es que en Jesucristo no habrá sed. Es que en Él no destruirá tu casa. En Dios, Satanás no destruirá tu casa. Satanás no destruirá tu familia. No tocará a tus hijos. Pero sabes que hay que despertar, familias. Hay que despertar. Hay que reaccionar. Hay que volver en sí. Es lo único que te da, te va a ver, te va a hacer ver que hay alguien que te puede bendecir, que hay alguien que lo puede transformar. Es de la única manera. Este hombre, mientras estuvo en un estado de su propia opinión, siguió en la situación. Y no solo se le terminó el dinero, la situación empeoró porque no quería reconocer, porque no quería darse cuenta que el Padre era el único que lo podía salvar, que lo podía ayudar. No quería, porque su propia opinión era: no, si yo puedo solo. Y eso lo mantenía en la misma situación. Y no solo eso, la situación empeoraba. Porque primero se le terminó el dinero. Después, en vez de ser dueño, en vez de ser jefe, en vez de dirigir, se convirtió en alguien trabajando. No quiero que malentiendas esto. Se convirtió en alguien que trabajaba, pero aún
vivía en escasez, porque eran las fuerzas de él. No me estoy refiriendo al trabajo que él hacía. Cuando Dios te da un trabajo, Dios te bendice en el lugar que te pone. Lo que me estoy refiriendo es que seguía peleando con sus fuerzas y seguía viviendo en escasez porque no entendía, porque no volvía en sí para darse cuenta que solo tenía que dar la vuelta y correr al Padre para volver a tenerlo todo. No sé a quién Dios le está hablando, pero hoy quiero decirte, si ahora estás en escasez, si ahora estás con una familia rota, si ahora estás con un matrimonio que se está despedazando, si ahora estás con problemas entre tú y tus hijos, si ahora estás en un hogar que se está destruyendo, regresa al Padre. Regresa a Dios, mete a Jesucristo en tu hogar, mételo en tu vida, mételo en tu corazón. Él es el único que cuando vienes a Él, Él te bendice. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que cuando el Hijo llegó, el Padre dijo: maten el becerro, el toro más gordo que tengamos, porque ha vuelto mi hijo. Y no solo eso, dijo: tráiganle vestiduras nuevas, tráiganle vestiduras nuevas. Y dice su palabra que le puso el anillo. Vuelve en sí. 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 Date cuenta que el único que puede arreglar el hogar, que el único que puede arreglar la familia, los hijos, el matrimonio, se llama Jesucristo. Date cuenta, despierta, reacciona, vuelve en sí y corre al Padre. ¿Sabes qué le dijo el Hijo? Padre, he pecado. He pecado contra ti. El volver en sí nos hace darnos cuenta del error donde estamos. El volver en sí nos hace darnos cuenta del lugar donde nos encontramos. Y no tiene nada de malo que te des vuelta y le digas: Señor, te fallé. Te fallé, Señor. Y ahora estoy en este lugar. Y la situación, Padre, no me dejaba ver, no me dejaba escuchar. Vuelve en sí. Es lo único. Es lo único que cambiará la situación. Quiere decir que por todo el tiempo que él estuvo alejado del Padre, él estuvo inconsciente. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo!
tremendo es eso! Gloria a Dios por esa palabra. Durante todo el tiempo que él se alejó del Padre, estuvo inconsciente. Hermano, ¿dónde dice eso? Porque Lucas 15:17 dice que tuvo que volver en sí. Lo que me dice a mí es que él estaba inconsciente. Nadie vuelve en sí si no ha perdido el conocimiento. Nadie vuelve en sí si no ha perdido la sensación o lo que está, o el saber lo que está pasando a su alrededor. Nadie puede volver en sí si no ha perdido el conocimiento. Porque eso es lo que Satanás hace. Te hace perder el conocimiento para que, o nos hace perder el conocimiento para que no veamos dónde nos encontramos, para que no veamos dónde está nuestra familia, para que no veamos dónde está nuestro matrimonio. Nos hace inconscientes para que no veamos dónde está la relación entre nosotros y nuestros hijos. Nos deja inconscientes para que no nos demos cuenta que el matrimonio está a punto de romperse. Vuelve en sí. Vuelve en sí. Es tiempo de despertar. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de volver al Padre. ¿Sabes qué hizo el hijo pródigo? Cuando volvió en sí, se dio cuenta dónde estaba. Se dio cuenta de su error. Comprendió, reconoció lo que había pasado y dónde y qué lo había llevado a eso. Pero ¿sabes qué pasó después? Después que se dio cuenta, corrigió su falla. Ahí está la diferencia, familias. Porque puedes volver en sí. Puedes darte cuenta dónde está o en qué lugar te encuentras. En qué lugar está tu familia, tu hogar, tu matrimonio. Pero no corregir el problema. Puedes darte cuenta de la situación en la que te encuentras o la situación en la que nos encontramos, pero no corregirlo. ¿Qué quiere decir eso? No ir a Dios. Cuando no corregimos, quiere decir que no aceptamos que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos abrirle la puerta. El versículo 20 dice que cuando después de que volvió en sí, se me termina el tiempo, pero quiero darte esto, por favor. Dice el versículo 20, y levantándose, no lo voy a leer todo, pero dice, y levantándose vino a su padre. Cuando vuelves en sí y te das cuenta de quién lo puede arreglar, corres, te levantas y corres al Padre, corres a Dios,
corres al Hijo, corres a su Espíritu Santo y le clamas y le buscas y le dices: Padre, he pecado contra ti, pero he regresado. Familias, Él es el único, Jesucristo es el único que cambiará tu vida, cambiará tu familia, cambiará tu matrimonio, cambiará tu hogar. Es el único. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber estado en sintonía de la 92.3 Radio Amanecer del Centro Cristiano de Mount Pleasant en tu programa Reunificando Familias.